Ok, ahora Víctor Sotelo, si nos quieres decir algo acerca de ti. Um, pues me llamo Víctor, mucho gusto en conocerlos a todos. Estoy haciendo mi confirmación porque pues tengo una novia y me gustaría hacer las cosas bien y pues estoy trabajando en esto. Ok, mil gracias, Sotelo. Araceli. Hola, yo soy Araceli. Bueno, mi esposo no está aquí, pero lo estamos haciendo juntos porque creciendo casi nunca tuvimos como una religión en nuestra vida. Entonces nosotros queremos enseñarles eso a nuestros hijos y poder tener nuestros sacramentos y poder casarnos también por la iglesia. Ok, mil gracias, Araceli. A ver, ¿quién me falta? Gabriela Tena. Hola, yo soy Arlene Gabriela Tena y pues yo empecé para hacerme confirmación porque de chiquita pues mi papá falleció y era el que me llevaba a la iglesia y ya de ahí ya no regresé y no conocí y quiero empezar a hacer las cosas bien. Ok, bueno, mil gracias, Gabriela. Ahora a Juan, ¿quién es este Juan Carlos? Dice García, pero es García, ¿verdad? A ver. Sí, buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos García, soy de Guatemala. Pues estoy interesado en hacer la comunión, la confirmación, puesto pues de que de chico mis padres pues tuvieron sus diferencias y entre todo ese problema pues se olvidaron de llevarme a la catequesis y lo de la confirmación, y ahora que vi este programa de Rica pues me interesé porque pienso que sí es necesario tener. Ok, mil gracias, Juan. Mil gracias. Ahora, permítame, Araceli, Gabriela, Lupita, Miki, a ver, dinos algo acerca de ti, Miki. Buenas tardes, mi nombre es Amílcar, por apodo me dicen Miki. La verdad, yo nomás, sí quería nomás acabar mis sacramentos. Completar tus sacramentos. Bueno, bienvenido, Miki. Nayeli. Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Hernández y decidí inscribirme al programa porque mi único sacramento, bueno, la confirmación es mi único sacramento que me falta y mi familia siempre ha sido católicos activos, pues para mí es importante tener todos mis sacramentos y cumplir con ellos. Ok, mil gracias, Nayeli. ¿Quién me falta? Valeria. Hola, mi nombre es Valeria Neri y estoy tratando de hacer mis sacramentos para poder bautizar a mi hijo. Y igual tengo mi novio y queremos casarnos, así que pues queremos hacer las cosas bien. Okay. Muy bien, bueno, bienvenidos. Janet, ¿estás allí? Sí, aquí estoy. Ay, ¿qué pasó? ¿No puedes prender tu video para verte? A ver. Entonces, estamos nada más compartiendo qué es, por qué razón se inscribieron al RICA o que nos digan algo acerca de ustedes. Pues yo lo único que me faltaba para terminar todos mis cursos de la religión es la confirmación. Y también quería acabar todo porque tengo una sobrina para bautizar y también para casarme con mi esposo. Pues quieres ser madrina. Uh-huh. Ok, muy bien. Bueno, pues bienvenidos todos. Vamos a comenzar la clase de hoy. La semana pasada vimos el tema del amor de Dios.
Y hoy vamos a ver un tema un poquito, pues es un tema, digamos, yo le digo es bailar con la más fea, ¿verdad? es el tema del pecado. Es darnos cuenta de que, pues, que existe el mal y que nos afecta en nuestra vida. Tenemos muchas cosas. La semana pasada es muy bonito ver acerca del amor de Dios, que Dios nos ama, que nos ama con amor eterno, que nos ama con amor fiel, con amor de Padre, nos ama porque Él es bueno, no porque nosotros seamos buenos, que Dios nos ama. Y cuando hablamos del amor de Dios, entonces nos ponemos a preguntar, si Dios nos ama, ¿por qué existe tanto mal en el mundo? Y es lo que vamos a ver el día de hoy en el tema sobre el pecado. Esta es la explicación que nos da la revelación de Dios acerca del misterio del mal en el mundo. ¿De dónde vienen tantos males? Mucha gente dice, si Dios existe, ¿por qué hay guerras? Si Dios existe, ¿por qué hay enfermedades? Si Dios existe, ¿por qué mueren las personas inocentes? Y la respuesta a todas estas preguntas es porque Dios nos hizo libres y últimamente los responsables de todos estos males, al final nos damos cuenta que somos nosotros mismos, porque escogemos hacer el mal. Y entonces todo esto nos lo va a decir el padre Ernesto en el tema del pecado. El tema del pecado es una cosa que nosotros sabemos por la revelación. Es algo que Dios nos ha revelado. Les compartiré mi pantallita. A ver, vamos a ver. Aquí. Share screen. Ok. Share. ¿Sí ven esto? El pecado, ¿verdad? El pecado es una cosa que nosotros experimentamos, es como experimentamos nosotros el mal. Y así como el padre Ernesto nos explicaba de que la gente se pone a pensar, ¿por qué si Dios existe, por qué hay tanto mal en el mundo? Y la respuesta que nos da la revelación, es decir, la manera como Dios se ha revelado a sí mismo y nos ha revelado la naturaleza de las cosas, la respuesta es que la causa de todos estos males es el pecado. ¿Verdad? A ver, permítame. Cristian. Ok, Cristian y Janet. Admit. Ok, bienvenidos Janet, Cristian. Muy bien. Entonces, les estaba diciendo, esta cuestión del pecado es una de las realidades que Dios nos ha revelado. Es algo que Dios nos ha dicho, que esta es la razón por la que nosotros experimentamos tantos males en el mundo. ¿Qué es lo que nos enseña la iglesia acerca de este misterio del mal o acerca del pecado? Que la causa de los males que experimentamos, pues es el pecado. ¿Cómo podemos comprender la realidad del pecado? Primero que nada, necesitamos entender cuál es nuestra relación con Dios. La relación con Dios es que Dios es nuestro creador y que nosotros somos sus criaturas. Y que como Él es el creador, Él tiene ciertos derechos sobre nosotros. Y uno de sus derechos es pues ponernos límites. Nos dice el Salmo 100, dice, reconozcan que Dios es Dios, que Él nos hizo y somos suyos. El hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios fue tentado por el demonio. Y al ser tentado, el hombre escogió rechazar el amor de Dios y rebelarse en contra de Dios. Luego, el hombre experimenta continuamente las consecuencias de su pecado y busca soluciones muchas veces inútiles. Ahora, ¿de qué pecado estamos hablando? Hay varios pecados que nos habla el catecismo.
Uno es el pecado de los ángeles. De ahí es de donde vienen los demonios. Los demonios son ángeles caídos. Nos dice la revelación que en el principio pues estaban todos los ángeles en el cielo y había uno que era Lucifer, que significa el portador de la luz. La palabra Lucifer, eso es lo que significa. Este ángel decidió que él era tan hermoso que él quería tomar el lugar de Dios y se rebeló en contra de Dios, y que sucedió como una guerra civil en el cielo, y Lucifer fue expulsado del cielo junto con un tercio de los ángeles de Dios, y fueron arrojados a la tierra. Fue una batalla. San Miguel, por eso le rezamos a San Miguel Arcángel, porque él fue el que derrotó a Lucifer en el cielo y lo expulsó del cielo, y pues desafortunadamente lo mandaron y lo cayó en la tierra, ¿verdad? Luego, también, ¿qué otro pecado hablamos? Hablamos del pecado original. ¿Cuál es el pecado original? No, el pecado original, a veces la gente piensa que es las relaciones de los papás, y que como nosotros nacemos de las relaciones de nuestros papás, que ese es el pecado original, pero no. El pecado original, lo que se refiere, es un hecho histórico que desbarató nuestra armonía con Dios desde el principio, ¿verdad? Y luego hablamos del pecado personal. El pecado personal son los pecados que nosotros cometemos. El pecado original nos lo explican las Sagradas Escrituras en Génesis. Primero el capítulo 2, versículo 17, donde dice que Dios hizo un jardín, y en ese versículo él dice que Dios les puso una prohibición. Les dijo, pueden comer de todos los árboles del jardín, menos de este árbol del conocimiento del bien y del mal. Y luego el capítulo 3 de Génesis nos muestra la caída del hombre, es decir, este pecado original que es el pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Lo que nos enseña la iglesia es que este fue un hecho histórico, no es nomás una historia así como como digamos, un cuentito, ¿verdad? Sí tiene mucho simbolismo, pero nos dice que sí fue un hecho histórico, que algo sucedió en el principio de la humanidad, pues que el hombre cayó y se rebeló en contra de Dios. El pecado original es una verdad esencial de la fe cristiana, y es la mala noticia, es como el reverso del evangelio, es la noticia de que pues que somos pecadores, ¿verdad? Y de que el hombre, habiendo sido tentado por el diablo, desconfía de la bondad de Dios y lo desobedece. Y esto es lo esencial acerca del pecado. Todo pecado tiene estos dos elementos. Es una desconfianza de Dios y es una desobediencia a las leyes de Dios. Y el pecado también significa que nosotros nos preferimos a nosotros mismos, queremos ser dioses. Nos dice que el demonio los tentó y les dijo, ¿a poco el Señor les dijo que no comieran de nada? Y Eva dijo, no, sí podemos comer de todo, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el demonio, pues, le dijo una mentira, ¿verdad?, a Eva, y Eva creyó en esa mentira. La mentira le dijo, no, Dios sabe que si comen de ese árbol, ustedes van a ser como dioses. Y esa es la tentación del hombre ante todo pecado. Nosotros queremos ser como dioses, es decir, yo quiero decidir lo que está bien y lo que está mal. Aquí yo les digo, a nosotros Dios nos dio libertad y nos ha hecho responsables por nuestra vida, y nos da la libertad de que nosotros escojamos hacer lo que queramos. Pero sí puedo yo escoger lo que quiera. Yo puedo hacer el bien y puedo hacer el mal. Pero lo que Dios no me dio es que yo decido cuáles son las consecuencias de mis actos. Si yo decido hacer el bien, yo voy a ser causa de bien para otras personas. Si yo decido hacer el mal, va a haber consecuencias que me van a afectar a mí y van a afectar a los demás. Y esta es una verdad que nosotros experimentamos.
que yo puedo escoger lo que quiera hacer, pero yo no escojo las consecuencias. Y cuando el hombre escoge pecar, cuando nosotros escogemos pecar, hay consecuencias. Y las consecuencias nosotros no las escogemos, ¿verdad? Y estas consecuencias del pecado original, ¿qué sucedió? Perdieron la santidad original, es decir, que ya no tenían la inocencia con la cual habían sido creados. Comenzaron a tenerle miedo a Dios. Y si ustedes ven el capítulo 3 de Génesis, van a ver esa historia. Vemos cómo una de las primeras consecuencias que ellos experimentaron fue que les dio miedo estar con Dios. Y cuando nosotros experimentamos el miedo a Dios, que le tenemos miedo a Dios, es muy diferente a decir que tenemos temor de Dios en el sentido de tenerle reverencia y respeto. Pero cuando tenemos miedo a Dios, pensamos que Él nos va a castigar, que Él es un Dios malo, es un tirano, es un autoritario. Tenemos una imagen distorsionada de Dios, ¿verdad? Le tenemos miedo cuando Él en realidad es nuestro papá, ¿verdad? Y destruyen, el padre lo mencionó también, se destruye la armonía original, ¿verdad? El hombre dentro de sí mismo pierde el dominio sobre sí mismo. Y vemos cómo San Pablo lo describe en la carta a los romanos, que dice, yo no entiendo mi proceder, yo hago el mal que aborrezco y no hago el bien que quiero hacer. Dice, porque ¿quién me librará de este cuerpo que me arrastra al pecado? Dice San Pablo, ¿verdad? Y esa es una consecuencia del pecado, que nosotros perdemos la habilidad de controlarnos a nosotros mismos, de dominarnos a nosotros mismos. La otra consecuencia es que se destruye la armonía entre la pareja. ¿Verdad? La pareja sufre tensiones de deseo y de dominio. ¿Verdad? Le dice en la sentencia a la mujer, le dice, tú vas a desear a tu esposo y tu esposo te va a dominar. ¿Verdad? Entonces, no sé cómo experimentan ustedes el matrimonio, los que están casados, ¿verdad? Pero pues desde allá viene, ¿verdad? La batalla entre la pareja, ¿verdad? Y se pierde la armonía con la creación, ¿verdad? Porque el hombre tiene que trabajar con el sudor de su frente, va a sacar el pan de la tierra, ¿verdad? Y la tierra le va a producir abrojos, ¿verdad? Y espinos, ¿verdad? Y la muerte entra en el mundo. La muerte es una consecuencia del pecado. Nos dice, no me acuerdo en qué parte de la Biblia, creo que es en el libro de la sabiduría, dice, Dios creó al hombre para que perdurara, pero por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, ¿verdad? Más consecuencias del pecado original es que la naturaleza humana está debilitada en sus fuerzas y nosotros todos lo experimentamos, que nuestra voluntad es débil, que a veces queremos hacer algo y no lo hacemos, ¿verdad? Y también estamos sometidos a la ignorancia. Nuestro entendimiento, a veces no entendemos bien las cosas, necesitamos estudiar, a veces ni aunque nos las expliquen las entendemos, ¿verdad? Y otra cosa que estamos sometidos al sufrimiento y a la muerte mientras estamos en este mundo. Yo le digo a la gente, las estadísticas no mienten, ¿verdad? De cada 10 personas se mueren. ¿Verdad? Todos nos vamos a morir un día. Es parte del paquete, ¿verdad? Es nuestra experiencia. Y la otra consecuencia del pecado original es que nuestra naturaleza está inclinada a pecar. Estamos como que nos atrae el mal, nos atrae a hacer las cosas malas, ¿verdad? La concupiscencia. Ahora, entonces lo vemos otra vez. ¿Quién es el responsable de todo esto, verdad? ¿Fue Dios por habernos creado libres? Así como Adán le dijo, pues la mujer que tú me diste, ¿verdad? Ya le echamos la culpa a Dios. A la mujer, pues fue culpa de ella, pero últimamente fue tu culpa porque tú me diste esta mujer ingrata, ¿verdad? ¿Quién fue? ¿El demonio? ¿Verdad? Que nos tentó. ¿Quién es el responsable? ¿Verdad? O tenemos que mirarnos en el espejo. ¿Verdad? ¿Quién es el responsable? Nosotros somos responsables de lo que escogemos, ¿verdad? Y ahora, ¿qué pasa? Que el hombre busca remediar esta situación en la que nos encontramos y buscamos algunas cosas que nos alivien nuestro sufrimiento, ¿verdad? Y estas son cosas legítimas, la medicina, la psicología, las ciencias. Tratamos de buscar alivio a nuestros muchos males que nos aquejan en el mundo, ¿verdad? Ahí está el psicólogo, ¿verdad? Doctor, todos me dicen que soy un aburrido y el pobre está dormido, ¿verdad? Bueno.
También a veces buscamos remediar nuestra situación con falsas huidas. Y aquí vienen las adicciones, las drogas, el alcohol, el sexo, los placeres, hasta el trabajo excesivo. ¿Verdad? A veces nos refugiamos en estas cosas porque no queremos, porque pues queremos escapar, ¿verdad? De esta realidad que experimentamos, el sufrimiento, las limitaciones, el pecado, ¿verdad? Y hay otras cosas que son todavía peores, ¿verdad? Los falsos mesianismos, cuando nosotros queremos salvarnos a nosotros mismos y decimos, yo no necesito a Dios. Y ahí viene el humanismo ateo, las religiones paganas, la yoga. Eso no me voy a meter en el asunto de la yoga, ¿verdad? Lo vamos a dejar por un lado por ahorita, así que ni empiecen, ¿verdad? Y en los peores casos empezamos a buscar soluciones en las cosas todavía peores. El satanismo, el esoterismo, el ocultismo, el control mental, todas las cositas de la nueva era que estamos buscando remedio a nuestras miserias, a nuestros sufrimientos, ¿verdad? Pero, ¿qué experimentamos? Que toda situación, toda solución humana es ineficaz. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Es una cosa que así está el abarrote, ¿verdad? Y háganle como quiera. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Todo lo que el hombre hace para remediar su situación de pecado y también para remediar las consecuencias, o sea, el sufrimiento, el dolor que experimentamos en el mundo, no sana la raíz del problema y a veces lo empeora. O sea, es bueno que haya medicina, es bueno que haya cosas así que nos ayuden, ¿verdad? A remediar algo de nuestras miserias, pero no sanan la raíz del problema y tampoco sanan las consecuencias eternas que tienen el pecado en nuestra vida, ¿verdad? Como les digo, algunas cosas alivian de manera temporal, pero no de manera definitiva. Entonces, ¿que estamos fritos? Estamos fritos, ¿verdad? Pues, o sea, vemos que estamos en esta situación de pecado, pero al mismo tiempo vemos que nosotros no tenemos la solución, pero Dios tiene la solución. Y esta es la buena noticia. Esto es lo que es el Evangelio, que es de esta situación de pecado y especialmente de las consecuencias eternas que trae consigo el pecado, que es la separación de Dios para la eternidad, es decir, el infierno. Déjame prender la luz porque aquí se me acabó. Ay, Dios. De eso se trata la buena nueva del Evangelio, que Dios envió a Jesús para salvarnos y que es solamente por medio de Cristo que nosotros podemos encontrar un remedio eficaz al problema del mal. No solamente del mal allá afuera, pero del mal que está aquí adentro de mi corazón. El mal que me arrastra a mí a hacer las cosas que no están bien. Y solamente la gracia de Dios, solamente a través de Jesucristo, nosotros podemos encontrar la gracia de reconciliarnos con Dios y de tener la fuerza de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No hay de otra, no hay más salvadores en el mundo. Nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Podemos remediar algunas de nuestras miserias, como la medicina, los remedios, hasta el ejercicio, tener buenos hábitos para nuestro bienestar físico, pero nuestro bienestar eterno y espiritual, eso sí que nosotros no podemos hacer nada al respecto, ¿verdad? El pecado significa simplemente estar separado de Dios, significa estar en enemistad con Dios. Ahora, cuando los niños nacen, ya están tan chulos, ¿verdad? Tan bonitos los bebés. Desafortunadamente decimos que nacemos con el pecado original. ¿Qué significa esto? Que no significa que nacemos con una mancha en nuestra alma, ¿verdad? Así como si tuviéramos el alma blanquita y tenemos manchitas por todos lados. No. El pecado original es más bien una carencia. Y la carencia es que nacemos separados de Dios. No nacemos con la vida espiritual dentro de nosotros. Por eso es importante
a los niños bautizarlos, porque en el bautismo es cuando comienza nuestra vida espiritual, es cuando nosotros nacemos como criaturas chulos, ¿verdad? Bonitos, ¿verdad? Los bebés tan chulos. Pero les digo, nacemos separados de Dios, no nacemos en amistad con Dios, y lo que hace el bautismo nos reconcilia con Dios y nos hace comenzar a ser hijos de Dios. Después del pecado original de Adán y Eva, el cielo estaba cerrado para el hombre, para el ser humano. No había ningún ser humano en el cielo, no se les admitió en el cielo. Perdieron la amistad con Dios. Vemos cómo el Señor los expulsó del paraíso, y hasta eso se nos dice, ay, pues qué gacho, qué triste, ¿verdad? Que el Señor los corrió, ¿verdad? Del paraíso. Pero es aún ese acto de que el Señor los mandó fuera del paraíso fue un acto de misericordia, porque allí en el paraíso había otro árbol que era el árbol de la vida. Y si ellos hubieran comido de ese árbol de la vida en ese estado de pecado original en el que cayeron, se hubieran quedado así para siempre, ¿verdad? Pero el hecho de que nos mandó, ¿verdad?, a sufrir en este mundo y pues a experimentar la muerte, que es una consecuencia del pecado, fue un acto de misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque nos da la oportunidad de arrepentirnos, nos da la oportunidad de buscar la reconciliación con Dios. Y eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando vino, ¿verdad? Y lo vamos a ver mejor en la próxima semana cuando hablemos de la salvación. Pero eso es el tema del pecado. ¿Alguna pregunta, comentario o chascarrillo que alguien tenga? No. ¿No? ¿Todo claro como el agua turbia? Pues ese es el tema del día de hoy. Entonces vamos a hacer otra actividad ahorita. ¿Tienen todas sus Biblias con ustedes? Muy bien. Entonces vamos a empezar a usar nuestras Biblias, a ver cómo le hacemos para encontrar esas citas bíblicas que necesitamos para contestar el cuestionario sobre el pecado y sus consecuencias, ¿verdad? No sé si ustedes pueden abrir al mismo tiempo el Zoom y el Google Classroom. ¿Pueden hacerlo al mismo tiempo? ¿O no? ¿Sí? Pues los que puedan, ¿verdad? Abran su Google Classroom y vamos a ver el cuestionario sobre el pecado y sus consecuencias. Alguien, por favor, o todos, busquen la cita Romanos 3:23. Ahora vienen Romanos 3:23. ¿Por qué aparece, hermana? Mande. En el primer párrafo aparece número 4. Escribe la cita de San Mateo. A ver, permíteme. A mí me aparece el número 10. A ver, pónganle refresh. Refresquen la página. A ver. En el símbolo así como anillito, ¿verdad? Sí, el que parece con una flechita redondita. Volver a cargar el sitio. Sí, volver a cargar el sitio. A ver si ya se compuso. Ahorita. A ver, y préndanme todo su video porque quiero ver sus caritas tan chulas. Si yo prendo el video no puedo ver el Classroom. Ok. Bueno. Entonces están pues disculpados, pero busquen en su Biblia Romanos 3:23. ¿Ya lo encontraron? Ya. Muy bien, ¿qué dice? Dice, pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios.
Ajá, muy bien. Entonces, ahí los que se acuerden, pues pónganle ahí en su Google Classroom para que ya vayan contestando su cuestionario desde ahorita, ¿verdad? A ver, otra vez, ¿lo lees, por favor? Pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. Bueno, entonces esa es la respuesta para la pregunta número 1, ¿verdad? Ahí cuando dice, escribe la cita, ¿verdad? ¿Por qué no vivimos la vida de Dios? Y ahí hay que escribir la respuesta, es escribir la cita, ¿verdad? No nomás la respuesta a la pregunta, escribir la cita, ¿ok? Ahora, búsquenme Génesis 3, 16 al 19. Ok. ¿Alguien la tiene? Sí. ¿Cuál era el versículo, hermana? La cita es Génesis 3, 16 al 19. Y para que sepan, Génesis es el primer libro de la Biblia. A ver, ¿ya todos lo tienen? Sí. Muy bien. Entonces, la pregunta en esta Génesis 3, 16, a ver, ¿alguien nos hace favor de leerla en voz alta? La mujer le dijo, multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás a luz a tus hijos. A ver, casi no escuchamos, como que necesitan acercarse al a ver. A la mujer le dijo, multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás a luz a tus hijos por dolor. Siempre te hará falta un hombre y él te dominará. ¿Eso es todo? No. Oh, del 16 al 19, ¿verdad? Hasta el 19, sí. Ok. Al hombre le dijo, por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldita será la tierra por tu causa. Con fatiga sacarás de ella al alimento por todos los días de tu vida. Espinas y cardos te dará, mientras le pides las hortalizas que comes. Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado, porque eres polvo y al polvo volverás. Ok, muy bien. Bueno, entonces si nos vamos al cuestionario, el cuestionario tiene estas preguntas. ¿Qué consecuencias negativas tuvieron la mujer y el hombre cuando pecaron? Ahí están en esa cita. Entonces, dice, algunas consecuencias las sufren tanto hombres como mujeres, pero la pregunta se refiere a quién recibió cuál sentencia en el pasaje de Génesis. ¿Ok? Entonces, el dolor al traer al mundo a los hijos. La mujer. Ajá, muy bien. El tener que comer el pan con el sudor de la frente. El hombre. El hombre, aunque las mujeres trabajamos bastante también, ¿verdad? El deseo carnal. De los dos. Sí, fueron los dos, pero el Señor se lo dijo a uno de ellos, al hombre o a la mujer. A la mujer. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí, pues todos lo experimentamos, ¿verdad? Pero en la sentencia Dios se lo dijo a la mujer. El volver al polvo del cual había sido tomado. El hombre. Al hombre. Y ya sabemos que nosotros también nos morimos, aunque estemos tan guapas, algún día nos vamos a morir, ¿verdad? Y el sufrir dominación.
La mujer. A la mujer. ¿Ah? Muy bien. Entonces, ahora la pregunta número 3. Escribe la cita de Mateo 16:25. La pista, lo que les pongo en el paréntesis, nomás para que sepan de qué se trata de la cita, ¿verdad? ¿Qué le pasa al que quiere salvar su vida por sí mismo? ¿Verdad? Y hay que escribir el verso completo. Entonces vamos a buscar Mateo 16:25. Mateo es el primer evangelio, es el primer libro del Nuevo Testamento. A ver, ¿ya la encontraron? Sí. Ok, bueno, muy bien. ¿Qué era? Muy bien. Janet, ¿la encontraste, Janet? Sí. Ah, ok, muy bien. A ver, ¿alguien más que no haya leído todavía, que nos la lea, por favor? Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida, por mí la conservará. ¿Ya la escribieron? Entonces, de lo que se trata la pregunta es de escribir el versito completo allí, ¿verdad? Muy bien. Ya escribieron su confesionario. Muy bien. Ahora vamos a ver la siguiente cita que tenemos allí. Es Mateo 13, 24 al 30. Mateo 13, 24 al 30. Esta va a estar larga, así que vamos a empezar a escribir bastante. ¿Okay? Y Mateo, pues es el mismo evangelio, así que nomás hay que buscar el capítulo 13, versículos 24 al 30. ¿Ya lo encontró alguien que lo quiera leer por todos nosotros? ¿Para todos? Entonces, es Mateo 13. Parábola del trigo y la cizaña. Ajá. ¿Sí es esa? Pues en mi Biblia dice el trigo y la hierba mala, pero es la misma. Ah, ok. A ver si nos la quieres leer, pero bien cerquita del micrófono, Juan, para poderte escuchar bien. Otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces dio también la cizaña. Entonces los siervos del padre de familia le dijeron, Señor, no sembraste buena semilla en tu campo, ¿de dónde pues tienes cizaña? Un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos?
Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Muy bien. Entonces, si se fijan en esta lectura, nos dice de dónde viene el mal en el mundo. Vemos que como hay gente, y nosotros a veces también hemos sido instrumentos del mal en el mundo, sembrando cizaña aquí y allá, ¿verdad? Haciendo cosas malas. Muy bien. Pues esa es una cita muy larga, ¿verdad? Pero ahí hay que escribirla. Escribimos todos los versículos. Ajá. Si los pueden escribir todos. Lo pueden completar después. Vamos a pasarnos a la siguiente. Ahí pónganle un papelito, algo en su Biblia, para que después de la clase lo pueden completar su cuestionario. Y vamos a ver a la siguiente pregunta. ¿Ok? Dice, según Juan 8:34, el que comete pecado es un... Y vamos a ver, Juan 8:34. Y esto viene de la misma boca de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos dice, el que comete pecado es un... Y ahí tienen las opciones, ¿verdad? Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Es un sinvergüenza, es un ingrato, es un esclavo, es un vividor. Vamos a ver qué dice el Señor, ¿verdad? Pues es todo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Es un esclavo del pecado. Es un esclavo. Esa es la respuesta correcta. El que comete pecado es un esclavo. Y esto lo vemos más claramente en las adicciones. Y porque fíjense que cuando nosotros cometemos un pecado, la primera vez se siente feo. La segunda vez ya parece que no es pecado. La tercera vez ya hasta nos está gustando, ¿verdad? Y nos esclaviza. Y luego nos damos cuenta que no podemos librarnos de este mal hábito que hemos cometido en nuestra vida. ¿Vean? Pero nos dice un poquito más adelante, ¿quién la tiene esa lectura? ¿Quién contestó ahorita? Ay, la tengo. A ver, ¿qué dice? Había cambiado al otro. Ahí voy. Jesús les contestó, yo les aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y lo que sigue el siguiente verso. Pero el esclavo no permanece para siempre en la casa, mientras que el hijo sí. Ajá, más adelante, a ver. Por eso, si el hijo les da la libertad, serán verdaderamente libres. Ahí está el versículo, ¿verdad? Nosotros no podemos librarnos de nuestros pecados. Cuando cometemos un pecado, nos esclavizamos. Y solamente Jesucristo nos puede liberar del pecado. Por eso decimos en la misa, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que nos puede quitar el pecado de nuestro corazón y nos puede ayudar a desapegarnos de nuestros pecados. Solamente Cristo, ¿verdad? Muy bien. La pregunta número 6, vamos a buscar el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, del 9 al 14. Y este Evangelio es acerca de la actitud que nosotros necesitamos tener cuando se trata de admitir nuestra situación, de que estamos... O sea, que somos pecadores, ¿verdad? ¿Alguien la tiene lista? ¿Leslie? Esta parábola por algunos que estaban convencidos desde antes y desde... A ver, acércate más, Leslie, porque no te escuchamos bien.
Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de estar justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque ya no te escuchamos, Ya no te Leslie. escuchamos. Leslie. Leslie. quería levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ah, ok, muy bien. Como que medio te perdimos a mitad de la lectura, Leslie. No te podíamos escuchar. Pero vemos en esta lectura el ejemplo que nos da el Señor de las actitudes que podemos tener. Podemos pensar como los fariseos, que no tenemos culpa, que somos inocentes, blancas palomitas, ¿verdad? O podemos tener la actitud del publicano, que admitimos lo que somos pecadores, ¿verdad? Entonces vamos a responder a las siguientes. ¿Quién dijo o a quién corresponde? ¿Al fariseo o al publicano, verdad? Que se quedaba atrás para hacer su oración. ¿Quién fue? El publicano. Un publicano, muy bien. Y luego, ayunaba 2 veces a la semana. Ahí vayan contestando su cuestionario, ¿verdad? Oraba para sí mismo. Bueno, ahí está medio, es que la traducción es diferente, pero en la Biblia de Jerusalén dice: el fariseo puesto de pie oraba para sí mismo. Y esto es una manera de decir que a veces cuando nosotros nos creemos muy santos, realmente nos estamos haciendo a nosotros como si fuéramos nuestros propios dioses. Es decir, yo digo, yo soy mi propio Dios, y yo cuando voy a hacer oración estoy nada más orando para mí mismo, no estoy realmente platicando con Dios. Pero bueno, ahí ya les dije la respuesta, ¿verdad? Bueno, orar para sí mismo era el fariseo. ¿Quién daba el diezmo de todos sus ingresos? Fariseo. ¿Verdad? Pues eso decía él, ¿verdad? ¿Quién sabe? Solo Dios. Bajó a su casa sin ser justificado. ¿Quién bajó a su casa sin ser justificado? El publicano. No. ¿No? Sí, el publicano bajó a su casa justificado, es decir, perdonado en gracia de Dios. ¿Ya? Entonces, pues fue el otro, ¿verdad? Si no fue Chana, fue Juana, y si no su hermana, ¿verdad? Bajó a su casa sin ser justificado, fue el fariseo. No se atrevía a levantar los ojos. ¿Ya? ¿Quién oraba puesto de pie así, en todo su esplendor, en toda su gloria? ¿Fariseo? Sí, y luego, ¿quién se golpeaba el pecho diciendo: ten piedad de mí? El publicano. Muy bien. ¿Y quién le daba gracias a Dios por no ser malo? Fariseo. Ajá. ¿Y quién bajó a su casa se ha justificado? No. El publicano. Muy bien. Muy bien. Entonces, esas son 2 actitudes. Ahora, aquí quiero hacer una mención. Ayunar es bueno. Hacer oración es bueno. Dar el diezmo es bueno. Pregúntenle al padre Daniel. Dar el diezmo es bueno. O sea, ayudar a la iglesia. ¿Verdad? Pero lo que está el Señor aquí queriéndonos enseñar es que delante de Dios necesitamos siempre tener una actitud de humildad y de presentarnos delante de Él como lo que somos todos pecadores. Así como dice San Pablo en la carta a los Romanos, todos pecaron, todos estamos privados de la gloria de Dios. Ahí está el abarrote y hágale como quiera, ¿verdad? Todos somos pecadores y delante de Dios necesitamos tener esa actitud
de humildad, de reconocernos por lo que somos. No como la señora que dijo el padre en el video, ¿verdad? Que decía, pues yo la verdad no tengo pecado, Señor, yo qué, padre, ¿qué le voy a decir? Yo no tengo nada que confesar. ¿Verdad? Dice, pues fíjese, cuando nosotros pensamos que no tenemos pecados, de hecho es un síntoma, pues, de que estamos muy mal. Es como, porque el pecado es como la lepra. Cuando a una persona le da lepra, lo primero que pierde es su sensibilidad en la piel, es decir, no siente. Y cuando nosotros pecamos, cuando estamos en pecados, sentimos que las cosas no son pecado. ¿Verdad? Sentimos que pues, está bien, o sea, ¿qué tiene? O sea, todo el mundo lo hace, no tiene nada de malo. Y es un síntoma que nos está diciendo pues, que estamos mal. Por ejemplo, ustedes han tenido la experiencia que van a misa y que leen las lecturas y pues no, nada, ¿verdad? Como que no, ni en cuenta, no tienes ningún sentido. O el padre predica y usted dice, pues sabe de qué estar hablando, ¿verdad? El pobre no, ni le entiendo, ¿verdad? De qué está hablando. La misa está aburrida, ¿verdad? La música está para llorar, ¿verdad? Salimos así como entramos igual, ¿verdad? Y pues yo no sentí nada, no escuché nada, no. Y yo les digo, cuando nos pasa eso, es señal que tenemos que irnos a confesar. ¿Por qué? Porque los muertos no sienten, no oyen, no ven, no perciben, ¿verdad? Y el hecho de que nosotros asistamos a una misa, a buscar a Dios y a tener la experiencia de Dios, y que no experimentamos absolutamente nada, no significa que algo estaba mal en la misa, significa que es un síntoma que yo estoy espiritualmente enfermo o estoy espiritualmente muerto. ¿Verdad? ¿Qué tal? No se habían puesto a pensar en eso, ¿verdad? Pero eso es un síntoma por el cual nosotros no podemos experimentar las cosas espirituales porque estamos espiritualmente muertos, ¿verdad? Pero bueno, eso es comercial, ¿verdad? No falten a misa. No falten a misa. Entonces, ahí estamos en el cuestionario. Entonces entonces como les digo, dar el diezmo es bueno, hacer oración es bueno, ayunar es bueno, todas esas cosas son buenas, pero no se trata de hacerlas para yo darme gloria a mí mismo, sino de hacerlas para que me ayuden a acercarme más a Dios. Y la actitud que aquí el Señor nos quiere resaltar es que cuando nos acercamos a Dios necesitamos acercarnos primero que nada reconociendo que somos pecadores y que lo necesitamos, ¿ok? Muy bien. Ahora, según Romanos 14:23, vamos a buscar Romanos 14:23. Pecado es todo lo que uno hace en contra ¿de qué? Están las opciones, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Es la propia conciencia, ¿no? Eso dice, a ver qué dice ahí. Léenos el versículo completo. Romanos 14:23. Dice, pero si uno come cuando su conciencia se lo reprocha, se condena a sí mismo, pues su convicción era otra, y todo lo que uno hace en contra de su convicción es pecado. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La ley es humana, las reglas de los propios padres, la propia conciencia, todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Según Romanos 14:23, pecado es todo lo que uno hace en contra de la propia conciencia. De la propia conciencia. Y aquí esta es una cosa de la teología moral católica, es que cuando nosotros actuamos en contra de nuestra conciencia, aunque lo que hagamos no sea malo en sí, es un pecado, ¿verdad? Porque en mi mente yo pienso que es pecado, aunque no sea pecado, yo pienso que es pecado, y como quiera lo hago, entonces sí estoy cometiendo ese pecado porque estoy actuando en contra de mi propia conciencia. Otro punto acerca de la conciencia, que nosotros necesitamos formar nuestra conciencia, porque para poder nosotros actuar de acuerdo a una conciencia sana, una conciencia bien formada, necesitamos saber distinguir lo que está bien y lo que está mal. Todos nosotros dentro de nuestro corazón tenemos lo que se llama la ley natural.
Esta ley natural significa que yo, dentro de mí, yo, así casi que por instinto, yo sé que hay cosas que son malas y hay cosas que son buenas. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo que matar a una persona inocente es malo, ¿verdad? Y eso no lo tenemos que aprender en la escuela, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo, ¿verdad?, que cometer adulterio es malo, ¿verdad? O sea, hay cosas que todos entendemos ya casi por instinto, por naturaleza dentro de nuestro corazón, que están mal, ¿verdad? Pero hay otras cositas que están un poquito borrosas, como que no están muy bien definidas, y entonces ahí es donde es necesario que nosotros formemos nuestra conciencia. ¿Cómo la formamos? Aprendiendo de Dios, como lo están ustedes haciendo ahorita, estudiando acerca de los 10 mandamientos y las diferentes maneras como nosotros cumplimos los mandamientos y cómo nosotros los rompemos, ¿verdad? Entonces se trata de conocer más, de profundizar en el conocimiento de nuestra fe, porque a veces la gente piensa que hay cosas que son pecados que no lo son. Y a veces la gente piensa que hay cosas que están bien, pero que en realidad sí son pecados graves. Pero nosotros no sabemos, estamos como en la ignorancia, ¿verdad? Entonces es importante formar nuestra conciencia. Por ejemplo, les voy a dar una noticia. A ver si no se caen para atrás como Condorito, ¿verdad? Ustedes sabían que faltar a misa el domingo es un pecado mortal. ¿Sabían eso? Faltar a misa el domingo, el no darle culto a Dios el domingo es un pecado mortal. ¿Verdad? Mucha gente piensa que no nada que ver, ¿verdad? O sea, faltar a misa no es gran cosa. Pero en realidad sí lo es. Ahorita por la cuestión del COVID, ¿verdad? El obispo ha dado una dispensa, ¿verdad? Pues, especialmente para personas mayores, personas enfermas o personas que tienen pues mucho miedo de contagiarse o que viven con personas enfermas. El obispo ha dado la dispensa, pero en situaciones ordinarias, el faltar a misa al domingo por flojera es un pecado mortal, ¿verdad? Ahora no es pecado si falto porque estoy enfermo, porque estoy cuidando a un enfermo y no me puedo ausentar, pero faltar nomás por pura pereza o por flojera o porque no me organizo o por cosas así, es un pecado mortal. Y mucha gente piensa que no lo es, pero sí lo es. Y lo vamos a ver un poquito más cuando estudiemos los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero esa es una cosa. Y luego la gente se admira, es que pues yo no sé, yo falté a misa y luego la siguiente domingo fui a misa y pues la verdad no, estaba bien aburrida y que no sé qué. Le digo, pues es que la cosa es que cuando nosotros escogemos hacer las cosas que no están bien, las consecuencias las sufrimos aunque no nos demos cuenta, ¿verdad? Y pues bueno, pero el punto que quiero hacer ahí es que necesitamos formar nuestra conciencia para saber lo que sí está mal y lo que no está mal, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí es Romanos 14, 23, pecado es todo lo que uno hace en contra de la conciencia. Ahora, las preguntas 8 las voy a dejar que la conteste cada quien, como Dios le dé a entender, ¿verdad? Porque aquí no tenemos una cita de la Biblia, ¿verdad? Se me hace que esto no lo mencionamos en la clase, ¿verdad? A lo mejor no van a saber cómo contestar esto. Bueno, algunas a ver, ¿el hombre se puede salvar por sí mismo? Ahí conteste cada quien, ¿verdad? ¿El egoísta hace sufrir porque sufre? ¿El pecado produce vacío y tristeza? ¿El pecado es la verdadera felicidad del hombre? ¿El pecado ofende a Dios, a los demás y a sí mismo? ¿El que peca ofende a Dios, a los demás y a sí mismo? Pues a ustedes le ponen la respuesta que ustedes piensan que es la correcta, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las características de un pecado mortal y pecado venial? Bueno, aquí yo les voy a decir, porque no lo mencioné en la enseñanza, para que un pecado sea mortal, necesita tener 3 características. Una, que sea una materia grave. Y aquí es donde nosotros necesitamos formar nuestra conciencia, que sepamos qué es una materia grave y qué es una materia leve. Hay pecados que siempre son materia grave. Por ejemplo, los pecados contra la pureza siempre son materia grave, ¿verdad? ¿Cuáles son los pecados contra la pureza? La fornicación, el adulterio, la masturbación y los actos homosexuales.
Esos son los pecados contra la pureza. Siempre son graves. La pornografía. Siempre son graves. ¿Ok? Entonces, es la primera característica de un pecado mortal, que sea materia grave. Hay pecados que tienen diferentes grados de gravedad. Por ejemplo, robar. Robar es grave en algunas circunstancias y en otras circunstancias es leve. Por ejemplo, si un patrón le retiene su salario al obrero, si no le da su sueldo justo, ese es un pecado grave. Robarle a una persona pobre que le roba a uno lo que tiene el pobre hombre nomás para comer, para darle de comer a su familia, es pecado grave. Robarse una pluma en una oficina porque pues se me fue el santo del cielo y me la llevé sin darme cuenta, pues un pecado leve, ¿verdad? Una plumilla, ¿verdad? Cualquiera, ¿verdad? Yo tengo una colección de plumas que me he robado de muchas partes, ¿verdad? Por distraída que yo soy, ¿verdad? ¿Y esta de dónde salió, verdad? Pues quién sabe. Son pecadillos graves, leves, ¿verdad? Porque es materia leve, ¿verdad? Pero robar, o sea, robar sí es un pecado que tiene diferentes grados. Otros pecados, como les digo, los pecados contra la pureza siempre son materia grave, independientemente de las circunstancias, siempre son materia grave. La segunda característica de un pecado mortal es que yo sé que es pecado, que yo sé que es pecado. O sea, yo tengo pleno conocimiento que está mal, ¿verdad? Y la tercera característica es que yo decido hacerlo con libertad. O sea, que yo sé que está mal, pero como quiera yo lo voy a hacer, porque me da mi regalada gana, ¿verdad? Entonces, ahí estas son las tres características de un pecado mortal. Por ejemplo, faltar a misa es materia grave. ¿verdad? Faltar a misa es materia grave. Una persona que no sabe que es materia grave, entonces, y falta a misa, entonces está cometiendo un pecado venial. Sigue siendo materia grave, pero pues por la ignorancia, ¿verdad? Se convierte en un pecado venial. O, por ejemplo, en la cuestión de la voluntad. Si yo cometo un pecado, porque estoy bien enojado, ¿verdad? Estoy así en medio de una pasión muy fuerte, estoy bien enojado y hago algo malo, ¿verdad? Con mi enojo, porque estoy influenciado por una pasión fuerte, eso me quita algo de responsabilidad en el pecado. Pero, como quiera, yo estoy llamado a dominarme a mí mismo. Entonces no es excusa, ¿verdad? Igualmente la ignorancia no es excusa cuando yo soy culpable de mi propia ignorancia, cuando yo no he buscado formar mi conciencia, eso también me hace responsable. Entonces esas son las tres características de un pecado mortal y tiene que tener esas tres características para ser mortal. Si le falta alguna, entonces es un pecado venial. Entonces ya les di la explicación y entonces ustedes ya contesten ahí cómo esas preguntas como ustedes vean, ¿verdad? Un pecado mortal es materia grave, se comete con pleno conocimiento y voluntad. ¿Cuál es? ¿El pecado mortal o el pecado venial? Mortal. ¿Verdad? Un pecado que se comete ignorando qué es pecado, ¿qué es? ¿Es un pecado? Venial, ¿verdad? Un pecado que se comete bajo la influencia de una gran pasión. Mortal. ¿Será mortal? ¿Será venial? Cuando estamos nosotros bajo la influencia de una gran pasión, estamos, en cierta manera, no somos libres, ¿verdad? Entonces, disminuye la responsabilidad, pero no disminuye el hecho de que es un pecado, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es meterse en cositas un poquito más delicadas. Un pecado que es de materia leve es pecado mortal o pecado venial. Entonces ya ustedes ahí le contestan como ustedes sepan. Y la última pregunta, Romanos 7:14, se las voy a dejar de tarea porque ya se nos acabó el tiempo, ¿ok? Y yo les digo, a mí me gusta empezar a tiempo y terminar a tiempo. Y por favor no dejen no dejen de faltar a estas clases. no dejen de asistir a las clases, ¿verdad? Porque necesitamos tenerlas en vivo. Es siempre mejor que nada más ver un video, ¿ok? Muy bien. Vamos a decir nuestras oraciones finales que están en la parte de atrás de su carpeta. Los que no tienen todavía su carpeta, por favor, vayan a recogerla en la parroquia para que ya tengan su material con ustedes, ¿ok? En la parte de atrás de la carpeta vamos a rezar
hoy vamos a rezar la oración de San Miguel Arcángel y luego nos vamos a rezar todas, a ver cuánto nos toma de tiempo, ¿ok? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Nomás asegurar